Ordenación del territorio, innovación, nuevas tecnologías son áreas que son esenciales para el desarrollo de la isla de La Palma, también para esa recuperación en la que estamos inmersos después de que la erupción volcánica pues llegara y cambiara todo lo que pues teníamos planteado, programado aquí en La Palma. Vamos a hablar de ello con el responsable de estas áreas en el Cabildo Insular de La Palma, con Gonzalo Pascual, que ya nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma. Gonzalo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho calor. Me parece que vamos a llamar Parece rachas mentira. de fresquito, ¿no? En vez de racha hablar de calor, rachas de fresquito. Parece mentira que a estas alturas del año sigamos así, ¿no? Claro. Para que después digamos del cambio climático, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Consejero, vamos a empezar por la parte de ordenación del territorio. Es un área que tiene un papel esencial también en esta recuperación, ¿no?, de la isla de La Palma. Se han perdido espacios muy importantes, por ejemplo, ese polígono industrial de La Gata, infraestructuras que también pues servían como recurso para esa economía de la isla, y tenemos que buscar espacios para todo esto, incluso más allá de lo que estamos haciendo ahora, que es esa nueva planificación de esa zona de coladas, de esa zona directamente afectada por la erupción. En este sentido, señor Pascual, ¿cómo hemos avanzado? Sabemos que tenemos, por ejemplo, en el municipio del Paso programada ese proyecto para esa urbanización del área de actividad económica, de la recta Padrón, paraje de Fátima, pero bueno, tanto esta como otras actuaciones que estemos haciendo, que estemos trabajando, ¿cómo vamos? Bueno, vamos. Es un camino en concreto, el de la recta Padrón Fátima, es un camino que ya inició el Cabildo con anterioridad a la erupción del volcán. Es una modificación menor del plan insular, con lo cual no son esas grandes modificaciones que llevan 4, 5 o 6 años en algunos casos, pero son las herramientas de las que disponemos los ayuntamientos, el Cabildo, que son planes, son reglamentos que tardan 4 o 5 años, ¿no? El hecho de que el Cabildo ya empezara hace tiempo con ello hace que esa ordenación pues prácticamente esté lista. Esperamos que en el próximo pleno iniciar la fase de evaluación ambiental, que según la norma no debiera tardar más de 3 o 4 meses, y una vez que esté la evaluación ambiental procederá a la aprobación inicial. Estas modificaciones solamente llevan una aprobación, ya unos informes previos, pero todavía le quedaría un recorrido. La buena noticia es que el Gobierno de Canarias, en esos 3 decretos que ha anunciado que se producirán antes de fin de año, pretende incluir esta ordenación, con lo cual, bueno, pues adelantaríamos un tiempo, 1 o 2 años, que es lo que le quedaría al Cabildo, ¿no? Pero a lo mejor ese decreto no hubiera sido posible tan rápido si no se hubieran iniciado los trabajos con antelación. Son 60 hectáreas, que creo que triplican la superficie que tenía el callejón de La Gata, donde se puede albergar todo tipo de actividad de industria blanda y de servicios. También la Administración se hará con suelo allí pues para poder poner aquellos sistemas generales y aquellos equipamientos pues que su día se perdieron, como la planta de transferencia y otro tipo de usos que de alguna forma deban ir ubicados en esta zona, sin olvidar que también el callejón de La Gata tiene viso de que a lo mejor a medio plazo pues puede recuperarse. Una cosa no es excluyente de la otra, se puede trabajar en paralelo, claro, donde estaba, o bien la iniciativa del área de Las Rosas en los Llanos de Aridane, tantos años pospuesta, y y parece que de esta vez puede ser que arranque y que tenga una finalidad. Lo importante es que esos suelos realmente haya una distribución justa, ¿no? Que aflore suelo industrial, como por ejemplo tiene a disposición el Ayuntamiento de Punta Llana, y que ese suelo no sea copado por unos pocos, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que se habilita suelo, pero es tan escaso que al final lo copan unos pocos y después no se desarrolla, ¿no? Lamentablemente asistíamos, como en el Callejón de La Gata, realmente en toda esa superficie, pese a estar disponible, había muy poquitas empresas, y sin embargo nos encontramos con que había actividades que no eran propias de suelo rústico, pero que estaban por ahí dispersas, habiendo un suelo habilitado, ¿no? A veces es importante hacer planes, hacer previsiones, establecer usos y normas, pero también es importante que se vigile el cumplimiento de que esas actividades vayan realmente a un suelo industrial. Por eso es importante que haya una gran oferta, de suelo industrial, y que no se circunscriba a sitios muy pequeños, de tal forma que el que tiene más capital
lo acapare y haga que, bueno, que se reduzca la oferta, con lo que consecuentemente sube el precio. Precisamente por eso le pregunto, el tener más oferta de suelo industrial pues facilitaría, ¿no?, ese control del que usted habla. Tenemos, estamos en la zona del Paso, los llanos, tenemos también a punto de terminar también esa zona industrial en Punta Llana, que corre a cargo de Fedecan. En el resto de la isla, señor Pascual, no sé si después de la erupción volcánica nos ponemos todavía más, ¿no?, a pensar, a trabajar en habilitar en ordenar, ¿no?, esos espacios que puedan pues atraer también esa inversión, ¿no?, bien de manera industrial o bien también de otras formas que ahora también le preguntaré. Hay más sitios. Estamos trabajando también en el área de Callejones, en Mazo, que también es otro debe de la Administración, así como el aeropuerto de Buenavista. Son 3 documentos que comenzaron en paralelo: Padrón, Buenavista y Callejones. Quizá adelantamos, ¿no?, por las circunstancias, un poquito más el de Padrón, pero también Buenavista y Callejones también están próximos a esa situación de iniciar la evaluación ambiental. Son proyectos que yo entiendo que veamos la ordenación dentro de 2 años. Si bien la zona de Callejones en Mazo ha sufrido un recorte en su superficie, porque bueno, en su día lo que se planteó en el año 2011 en el plan insular, había superficies que tienen unas pendientes incluso superiores al 50%, con lo cual pues hacía prácticamente imposible ejecutar un proyecto de urbanización. O sea, se iban los números y al final lo óptimo es enemigo de lo posible. Es mejor acometer espacios que realmente se puedan urbanizar. Quizá más económico sea el de Buenavista debido a su orografía. El de Callejones hubo que acortarlo porque los números no salían. O sea, era dibujar un futurible o una hipótesis, pero que al final no puede haber dinero para ordenar todo eso. Y no solamente en lo industrial, sino también en el sector terciario, ¿no? Es importante que haya servicios, que haya equipamientos, pero sin olvidar esa gran olvidada, ¿no?, que a lo mejor puede ser la industria pesada, ¿no? Cuando padecimos el COVID, todo nuestro sector terciario cayó, ¿no?, porque somos una isla o una comunidad autónoma que gran parte de su PIB depende del sector servicios, y las únicas comunidades autónomas que aguantaron un poquito el tirón fueron las que tenían industria, ¿no? Y es el problema de Canarias, en cierto modo, que no tenemos un tejido industrial, bueno, debido a la situación geográfica donde nos encontramos, que es más caro pues traer los insumos, sacar las unidades facturadas, pero sí habría que pensar en que a lo mejor en alguna zona de La Palma, que también estamos trabajando, se pueda instalar otro tipo de industrias alejadas de núcleos poblacionales, de espacios protegidos, pero que realmente tengan esa actividad económica constante. ¿Qué zona, consejero? Porque, bueno, se ha hablado muchas veces. Esa planta de asfalto, ¿no? También. Sí, el asfalto para el Cabildo sigue siendo la opción ideal, donde actualmente se está desarrollando el asfalto, ¿no? Que no solamente haya una única zona, sino que haya más, ¿no? El asfalto quizá tenga unas connotaciones negativas, ¿no? Ese tipo de industrias, por lo mejor por reminiscencia del siglo pasado, pero es que hoy en día, con las técnicas que existen, ninguna administración autorizaría el que haya algún tipo de actividad que fuera lesiva para los vecinos, ¿no? Hoy en día las técnicas han mejorado, las medidas correctoras, y evidentemente no se puede poner en el territorio ninguna industria que produzca daños a la población, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que desterrar esa idea de que determinadas actividades son malas para la salud. Si fuesen malas para la salud, ninguna administración la permitiría. ¿Qué áreas contemplamos, consejero, las alejadas de la población? No, alejadas de la población, donde actualmente se está trabajando y está emitiendo asfalto desde hace muchísimos años y no tiene ninguna afección, ¿no? Que puede ser se han barajado diversas áreas, como puede ser el Jaral en Fuencaliente, que entendemos que tiene que ser un área estratégica donde de alguna forma se concentre y se monitorice, pues, que toda la actividad que pueda ocurrir allí de una forma transparente, con unos visores que pueda acceder la ciudadanía, con esa monitorización de la que también está siendo objeto pues el proyecto Smart Island, pues la gente vea que realmente lo que se hace no hay daño, ¿no? A veces pensamos que hay cosas que no hacen daño y sí hacen daño. Los niveles de emisión de CO2, ahora que de moda, lo estamos monitorizando, pero a lo mejor hay zonas en la isla pues que no tenemos conocimiento y a lo mejor sí hay unas emisiones de CO2 pues mucho más fuertes, como ocurre, por ejemplo, en Madrid o en las grandes capitales, que hay unas concentraciones de CO2 muy, muy, muy altas que a veces obligan a que se cierren determinadas partes de las ciudades, ¿no? Quizá pueda haber más emisiones en esas zonas urbanas tan pobladas que en núcleos industriales perfectamente controlados. Camas turísticas, consejero, también tenemos ese reto pendiente. Estuvo aquí esta semana el director comercial de promoción turística de la isla de La Palma y hablábamos de la situación, ¿no?, que tiene el turismo.
y ese déficit que tenemos de camas turísticas. Ya lo teníamos antes de la erupción volcánica, ahora peor todavía, y tenemos un reto ya desde hace tiempo de intentar llegar a las 25.000 camas y vamos unos 10 años sin construir camas en la isla de La Palma. En este sentido, ¿cómo trabajamos desde el punto de vista de ordenación territorial? ¿Qué retos tenemos pendientes para que se pueda atraer esa inversión, de que se puedan desarrollar camas turísticas en La Palma y que por ende pues mejore, ¿no?, la oferta que se pueda hacer turística de la isla? Bueno, mejoraría la oferta y mejoraría la conectividad, porque todo está interrelacionado, pero 25.000 no, más. O sea, ¿por qué 25.000? ¿Por qué no pueden ser más? Realmente no hay un techo en la isla de La Palma a día de hoy de camas turísticas. En su día el Plan Territorial Especial decía que el techo máximo de la isla de La Palma eran 25.000 en base a que en los años en los que estamos ahora mismo habría 100.000 habitantes y uno de cada 4 serían turistas. La verdad es que una reflexión absolutamente subjetiva, ¿no? O sea, yo no sé dónde saco ese número, que pueden ser 18, que pueden haber sido 45, ¿no? Estamos trabajando en la revisión del Plan Insular de Contenido Turístico, ¿no? Procurando, de alguna forma, tener un marco claro de dónde se puede y dónde no se puede. El plan territorial vigente es absolutamente muy complicado para los que tienen que aplicar el derecho administrativo de dónde se puede y dónde no se puede. Son cosas rarísimas que aquí sí, y cuando se agota se traspasa de un sitio para otro sin un soporte ambiental. Nosotros de la base en la que partimos es que, primero, la capacidad de carga. La capacidad de carga no la determina una frase en un texto, sino los servicios que estemos dispuestos o que tengamos capacidad de dar, no solamente a los residentes, sino a los visitantes. Las camas hospitalarias, las infraestructuras viarias, cuánto agua tenemos, el servicio de recogida de basuras. En función de que tengamos esos servicios, podremos aumentar nuestra capacidad de carga, no lo que diga un texto. Y de esa manera, en la revisión turística del plan insular, lo que pretendemos es homogeneizar, donde haya áreas homogéneas que sean iguales, bueno, pues se podrá poner plazas alojativas. Paradójicamente, en la costa de Tazacorte puede caber todo tipo de turismo, pero después vamos a la isla de Baja de Foncaliente, que son condiciones similares de orografía, de temperatura, y allí no se puede poner sino solamente el hotel que está en la actualidad. Al otro lado de la valla no se puede poner hotel. O sea, son cosas que no se entienden. Entonces, lo que se busca es que en territorios homogéneos haya una mayor claridad de dónde invertir. Pero el que tengamos las herramientas para que se puedan construir hoteles, hoy en día las tenemos. Hoy en día tenemos esa seguridad jurídica. Lo que nos hace falta son inversores. Lo que nos hace falta realmente son inversores. Porque se oye muchas veces que el Cabildo pone pegas o que el Ayuntamiento pone pegas. ¿Qué va? Si nosotros todo lo contrario, encantados de ayudar a cualquier persona que venga con una inversión seria, que tenga terreno, que tenga capital, que tenga proyecto, nosotros le acompañamos en todos los pasos que haya que dar. Son muchas las reuniones que mantenemos con personas que están interesadas en invertir. Ojalá tengamos una buena noticia pues antes de que acabe el año, de que hay proyectos serios y maduros que quieren intervenir en el territorio, pero en ocasiones nos encontramos con personas que lo que tienen es un suelo que llevan muchísimos años con él y lo que pretenden es de alguna forma revalorizarlo sin hacer ningún tipo de inversión en él, ¿no? Bueno, es lícito que uno quiera obtener una plusvalía y se lo venda a un tercero, pero lo que nosotros pedimos es que, nosotros no, lo que dice la norma es que si alguien quiere un hotel aislado en un suelo rústico, tiene que haber un equipamiento que lo acompañe, o sea, no solamente el hotel, sino es el equipamiento que cualifique y diversifica y al que se asocian plazas alojativas. Eso cuando tenemos hoteles que están dispersos en el territorio, pero también estamos trabajando en lo que es una forma, yo creo que eficiente y sostenible de turismo, pues el turismo sol y playa. Tenemos el núcleo de Puerto Naos, que ojalá más pronto que tarde se pueda abrir, pero también se está trabajando en la expansión hacia el sur de Puerto Naos, donde se puede concentrar pues una oferta turística hotelera u hotelera que pueda de alguna forma pues conurbar hacia el sur, desde Puerto Naos hasta el límite con el espacio de Charco Verde. Bueno, pues que podrá haber una actividad concentrada, eficiente, donde se puedan prestar servicios pues de la forma más óptima posible, que es concentrando, ¿no?, en esa zona. Un ejemplo de sostenibilidad, aunque resulte extraño, es Benidorm. Benidorm, bueno, pues es que Benidorm está todo concentrado y es mucho más fácil y eficiente prestar servicios a los visitantes que tener esos 100 o 200 hoteles que puede tener Benidorm cada 10 kilómetros, ¿no?
De todas formas, la isla no se puede permitir que exista una dispersión territorial, ¿no? Siempre es mejor concentrar que no tener, como decimos en largo, ese picoteo en el territorio que al final daña esos recursos naturales que tenemos en la isla y que nos hacen ser diferentes, ¿no? En cuanto a producto con el resto de islas. Habilitar núcleos turísticos, señor Pascual. ¿Por qué nos cuesta tanto traer inversión a la isla de La Palma? Precisamente por esas palabras me vino a la cabeza ese titular que sacaba usted mismo en verano, el 9 de julio exactamente, porque lo tengo por aquí, que decía: la isla de La Palma es un lugar seguro para invertir. ¿Por qué nos cuesta tanto traer esa inversión? Pues no lo sé, yo creo que quizá en los tiempos tan acelerados que vivimos, la inversión, los fondos de inversión, la gente que tiene el capital no compra una lavadora, quiere la ropa limpia. O sea, no quiere procesos que pueden ser de 1 año o 2 años de reconvertir, sino el dinero, como dicen, no tiene patria ni bandera, el dinero fluye y se mueve. Entonces, pongamos que a lo mejor tenemos Puerto Nao, la ordenación terminada. El inversor sabe a ciencia cierta que el suelo le costará 500, 600, 1.000 euros el metro. Vale, me gasto esto y hago los números en función a lo que me ha costado el suelo, pero sé que mañana pido licencia y me la dan. Otra cosa es que, de acuerdo, tenemos herramientas especiales con la ley de las Islas Verdes, pero sabemos que esos procesos pueden tardar 1 año o 2 años, siempre y cuando exista proyecto, capital y una vocación seria, ¿no? de que se ejecute esa actuación. Puede tardar 2 años. Entonces, bueno, la gente dice: mira, yo prefiero a lo mejor pagar más en otra isla o en otro sitio y recuperar la inversión antes que estar 2 años, entre comillas, pues moviendo papeles, que sé que llega, pero bueno, eso es la voluntad del inversor, y eso es lo que de alguna forma nos cuesta. Hay una gran labor pues por parte del equipo de turismo del Cabildo de La Palma, en las diversas ferias que se produce, especialmente pues de Alfredo Capote, ¿no? Que lo nombramos anteriormente, que está haciendo una gran labor en procurar pues que venga esa inversión a la isla de La Palma, pero es difícil, es complicado porque hay muchísima competencia. No me gustaría no mencionar, señor Pascual, la parte de innovación, nuevas tecnologías, porque siempre tenemos alguna consejería que pesa más que la otra, ¿no? Y a veces se nos ocultan, pero sí me gustaría. Ha recibido un premio, el Cabildo. El premio ha recogido un premio en los NovaGov Excelencia 2022 por el uso de datos abiertos durante la erupción volcánica. Importante reconocimiento, ¿no? Para esa labor que se ha querido hacer de transparencia de datos y de tener actualizado al ciudadano casi que en directo. Pues sí, yo creo que la transformación digital y la innovación, ¿no? Más allá de ser un hardware, un objeto que podemos ver, es una actitud ante la vida, ¿no? Y creo que el Cabildo cuenta con unos grandes profesionales en materia de innovación, en materia de transformación digital. Un premio que recogí en nombre del gran equipo de funcionarios y funcionarias, porque es suyo el trabajo, el que realizaron. Otro que recogeremos a mediados de noviembre también, esta vez por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, también asociado a la información y la transformación, ¿no? Creo que ha sido muy importante que todos los datos que se han recogido del volcán, el centralizarlos todos en la misma página, el proveer de datos abiertos, que es lo que la gente necesita, transparencia, ¿no? La transparencia, la incertidumbre, es lo que genera recelos hacia las administraciones, hacia las instituciones, y lo que hoy en día necesitamos es confianza en las instituciones, es a través de los datos abiertos, ¿no? Todos los datos que se obtuvieron fueron generados de forma que cualquier ciudadano del mundo, porque teníamos links de muchísimos países, pues pudiera obtener esos datos en bruto y generar a su vez sus propios programas, sus propias aplicaciones, de tal forma que crecemos todos juntos, ¿no? Cuando los datos son en abierto, esa colaboración, ¿no? digital entre todos hace pues que de alguna forma sea todo más transparente, más eficiente, y que en lo que alguien se puede equivocar o olvidar, pues siempre haya alguien que te lo pueda recordar o pueda aportar más a los proyectos. Consejero, en este sentido de innovación, nuevas tecnologías, ¿en qué estamos trabajando ahora mismo? Estamos apostando en este momento por esa tecnología Fireware, que va a suponer para la isla de La Palma, y bueno, ¿qué otras cuestiones tenemos también dentro de esta parte, de este área, que también es esencial, como hemos dicho al principio, para el desarrollo de la isla de La Palma? Bueno, el Fireware no deja de ser un lenguaje de comunicación, ¿no? Entre las diversas IoT, entre los diversos dispositivos que tenemos para monitorizar, y hasta donde el usuario en su interfaz, en su página web, pues puede ver los cuadros de mando, ¿no? Ese lenguaje, esa cosa que está entre la ropa sucia y la ropa limpia que hablábamos antes, esa es la lavadora, ¿no? Que por dentro tiene cosas. Eso lo estoy explicando de la forma más pedagógica posible. Bueno, pues es formar, ¿no? a nuestros jóvenes y no tan jóvenes en esos lenguajes, ¿no? Porque
también tenemos que apostar por una economía del conocimiento. Hay empresas en esta isla de una base tecnológica, de una base de programación muy buena. Un claro ejemplo de ellos es a lo mejor los QR que se generaron durante el volcán. Lo hizo una empresa de aquí, de los Llanos de Aridane. Hay otra empresa del Paso que también tiene proyectos muy interesantes sobre monitorización y domotización de redes de riego. O sea que en La Palma hay gente muy válida, muy válida en el sector privado y en el sector público, y de lo que se trata es de dar esos cursos que a lo mejor desde la administración privada serían carísimos y difícilmente asumibles, pero desde la formación pública pues queremos apostar por ello. Y como no, el proyecto Smart Island, ¿no? Que ya poco a poco vamos desplegando cada vez más componentes, con la complejidad que ello lleva, porque vamos, hoy en día el hardware y los IoT son la nueva levadura. O sea, es que tardan las cosas una barbaridad en llegar, se piden cosas de lo que hace 2 o 3 años era lo más sencillo del mundo, pues hoy en día es complicadísimo encontrar componentes, pero poco a poco pues lo vamos superando. Esperemos que este proyecto no solamente se quede en estos 4 años, sino que tenga esa vocación de permanencia y que las posteriores corporaciones apuesten con ello y vayamos creciendo en un concepto de isla inteligente. Esperemos que sí, porque también nos hace falta esa parte, y aprovecho que ya hemos hablado de ello, que esa formación va a tener lugar entre el 6 y el 25 hasta el 25 de noviembre. Yo me imagino que las plazas, no sé qué tal ha ido esa... Han volado, las plazas directamente han volado, nos hemos quedado cortos, pero bueno, los recursos siempre son escasos y las necesidades infinitas. Bueno, pues querrá decir que quizás para la próxima se podrá repetir, por supuesto. Que podremos seguir avanzando en este sentido, que es que hay interés por ello, que es lo importante. Gonzalo Pascual, muchísimas gracias y que vaya bien el trabajo, mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes.